Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C101, clasificación de potencia, parte 4, capítulo 101, clasificación de poder. Parte 4. Siguiendo el ejemplo de Corben, Adir se encontró en una habitación más grande que la anterior. El piso y las paredes parecían estar hechos de metal negro reforzado, grueso, industrial y diseñado para soportar impactos. Al igual que en la otra cámara de pruebas, la sala fue monitoreada desde detrás de una ventana de observación reforzada, donde un laboratorio de control y una pared de monitores se encontraban detrás de un vidrio grueso. En el centro de la sala había una estructura que Adir no reconoció inmediatamente por el material, pero su propósito era claro. Era una especie de objetivo de impacto, destinado a medir la fuerza bruta. La superficie era de color gris mate, montada en el suelo con gruesos resortes de acero que la anclaban en su lugar. Toda la estructura tenía un diseño elástico y amortiguador, construido para absorber y registrar tremendos golpes físicos sin romperse. Es tan simple como parece, señor Adir. Simplemente usa tu fuerza y da en el blanco. 3 hits en total, tomaremos el más alto como puntuación, explicó Corben claramente. Está bien, respondió Adir, luego hizo una pausa por un momento antes de preguntar, ¿puedo usar mis habilidades Spark? Su tono era tranquilo, su rostro ilegible. Pero en el momento en que pronunció esas palabras, todo el equipo de investigación se quedó paralizado. Algunos incluso dejaron caer sus cuadernos. Incluso Víctor quedó atónito. ¿Tienes una chispa?, preguntó desde detrás del cristal, con la voz atravesando el micrófono y los ojos muy abiertos. El propio Víctor se había convertido en un evolucionador, pero la chispa con la que había evolucionado era la primera, e incluso eso había requerido una enorme cantidad de esfuerzo para encontrarla y capturarla. No tenía las reservas de energía para someter a otro y, sinceramente, ni siquiera estaba seguro de poder encontrar un segundo en el corto plazo, y mucho menos reunir suficientes cristales de energía para someterlo. Y ahora, de pie frente a él, Adir había revelado casualmente que no solo había evolucionado sino que ya había sometido otra chispa y estaba listo para usar su poder. Sí, dijo Adir con una pequeña sonrisa, tomando nota de la reacción de Víctor. Así que evolucionó pero no tiene una Spark de repuesto a la que someter, Adir pensó. Mientras los investigadores permanecían congelados en un silencio atónito, Corben finalmente habló. Por favor, señor Adir, use su Spark. No solo lo permitía, sino que prácticamente lo rogaba. Esta sería la primera vez que presencian una habilidad Spark activa. Más que eso, serían los primeros datos visuales y registrados de una habilidad Spark en acción, un momento que probablemente terminaría en revistas científicas, manuales de capacitación y libros de historia por igual. El solo pensamiento hizo que el equipo de investigación comenzara a temblar de anticipación. Está bien, dijo Adir, divertido, observando en silencio todas sus reacciones. Entonces podemos empezar inmediatamente, respondió Corben, y sin perder ni un segundo más, salió de la habitación y selló la puerta detrás de él, uniéndose a los demás detrás del cristal de observación. Puedes empezar cuando estés listo. Adir hizo un pequeño gesto de aprobación, pero antes de continuar, se detuvo en la tierra del amanecer y extrajo energía de uno de los cristales usando su cuerpo de energía. Necesitaba combustible para activar sus habilidades. Entonces comencemos con Pulse Hopper, él pensó. La habilidad de Pulse Hopper, Burst Hop, fue diseñada para tomar el control total de los músculos de las piernas, estirándolos hasta su límite absoluto antes de liberarlos en un estallido violento. El resultado, una patada generadora de ondas de choque. Originalmente era una habilidad de movimiento, pero con el momento y la técnica adecuados, golpearía tan fuerte como cualquier habilidad de ataque. Adir hizo una pausa por un momento. Esta sería la primera vez que utilizaría esta habilidad y necesitaba ejecutarla perfectamente. Visualizó todo el movimiento en su mente, cada músculo, cada cambio de peso, cada pulso de energía, luego se movió. Deslizó una pierna hacia atrás, girando las caderas y levantando los brazos hasta adoptar una postura típica del Muay Thai.
Su peso cayó sobre su pie plantado y la otra pierna se tensó como un resorte en espiral. Mientras activaba la habilidad, consumiendo 0,1 energías, su pierna explotó hacia adelante en un arco diagonal. ¡Boom! Tan pronto como la patada de Adir conectó con el objetivo, una onda de choque se extendió hacia afuera. ¿Qué? Corbin y los demás miraron con los ojos muy abiertos. No habían visto claramente el movimiento, había ocurrido demasiado rápido, pero como investigadores experimentados, las fluctuaciones del sonido y de los datos les decían todo lo que necesitaban saber. La patada de Adir había roto la barrera del sonido, creando una onda de choque localizada en el impacto. ¿Qué carajo, hermano? ¿Ya eres humano? Víctor lo miró con incredulidad. Su rostro no solo estaba atónito, era una mezcla de conmoción, orgullo y emoción. Primero, estaba genuinamente orgulloso. Ver lo lejos que había llegado Adir validó todo lo que siempre había creído sobre sí mismo. Adir siempre había tenido más talento, su único defecto había sido el acceso a los recursos. Pero el entusiasmo surgió de otra cosa. La habilidad Spark se veía increíblemente genial. Ahora Víctor estaba ansioso por volver al juego, atrapar su propia Spark y someterla solo para desbloquear una habilidad como esa. Estoy listo para el próximo ataque, dijo Adir. Sí, por favor, respondió Corbin rápidamente, saliendo de su shock con una chispa de emoción. Esperaba la misma patada otra vez. Cuantas más patadas, más datos, y él lo acogió con agrado. Pero lo que vio después lo dejó sin palabras. Adir no se movió para patear. En lugar de eso, simplemente levantó el dedo y apuntó al objetivo como si fuera un arma. Un momento después, comenzó a formarse un débil haz de luz en la punta, vibrando con una frecuencia baja y constante. ¿Qué es eso? Uno de los investigadores preguntó con la boca ligeramente abierta. Adir sonrió y respondió, otra habilidad de Spark. Este genera una onda sonora. Esta vez, estaba usando la habilidad de Echo Screamer, Sonic Burst. En lugar del modo de disparo rápido que consumía 0,1 energías por disparo, optó por la función alternativa, cargar energía para una única ráfaga de alta potencia. Hermano, ¿estás loco? ¿De verdad atrapaste 3 Sparks? ¿Qué estás haciendo en el juego? ¿Entrenando para un torneo de un humano contra 100 gorilas? Preguntó Víctor, completamente atónito. Había esperado que Adir tuviera éxito, por supuesto, pero ¿este éxito? Se quedó sin palabras. Adir se rió entre dientes y luego cargó 0,5 de energía, pensando que sería suficiente, demasiado podría ser peligroso. Con un movimiento brusco, liberó la energía concentrada en la punta de su dedo. La ráfaga se disparó hacia adelante más rápido de lo que el ojo podía seguir, completamente en silencio, hasta que impactó. ¡Boom! Esta vez el sonido fue mucho más fuerte que su patada anterior y el daño no dejó lugar a dudas. En el centro del objetivo, el material elástico diseñado para absorber el impacto se había roto, dejando un amplio agujero. Debajo, el núcleo metálico reforzado se había arrugado hacia adentro, doblado y aplastado como una lata. Esto. Corbin no pudo encontrar las palabras. Ese objetivo había sido construido para soportar el poder bruto de un mutante STF, y más. Sin embargo, ahora, al ver su forma arruinada, no podía creer lo que estaba viendo. Parecía como si hubiera sido alcanzado por un RPG altamente explosivo, solo que más enfocado, más preciso. Creo que esto es suficiente. No necesito usar mi tercer intento, dijo Adir, satisfecho. Además, de todos modos la cámara de pruebas no tenía suficiente protección estructural para un Sonic Burst completamente cargado, y tanta potencia era más que suficiente. Al escuchar sus palabras, los investigadores exhalaron colectivamente. No estaban seguros de si debían sentirse decepcionados por no presenciar otra demostración de poder o aliviados al pensar que tal vez Adir no tenía otras Sparks y todavía estaba dentro del ámbito de la limitación humana. Lo que no sabían era que Adir, de hecho, poseía otro Spark, Now Maggot. Pero como no proporcionaba una habilidad de ataque directo, no tenía sentido usarla aquí. Todavía no. Contacto, 2. Jugador impío C102, clasificación de potencia,
Parte 5, Capítulo 102, Clasificación de poder, Parte 5. Señor Adir, permítame darle la puntuación final, dijo Corben mientras entraba a la habitación, mirando las notas que tenía en la mano. Parecía un poco preocupado. Después de un breve ceño fruncido, continuó, tu producción de fuerza es 125. Felicitaciones. Incluso entre la primera generación, probablemente seas el combatiente desarmado más fuerte registrado. ¿No es esa casi toda mi partitura? Víctor murmuró, cubriéndose la cara con una mano y dejando escapar un suspiro. Adir lo ignoró. Levantando una ceja, preguntó, ¿cuál es el récord de la primera generación más fuerte? El nivel más alto registrado es 110, respondió Corben. Pero la expresión de su rostro lo dejó claro, grabado no significaba el más fuerte, significaba que alguien había presenciado toda la fuerza de un mutante y había vivido lo suficiente para denunciarlo. Adir sintió un destello de sorpresa. La única razón por la que llegó a 125 fue el aumento de potencia al usar un Spark de rango 2. La idea de que un mutante de primera generación pudiera liberar una fuerza de 110 usando solo potencia física bruta era inquietante. Si Edger hubiera realizado la prueba sin Spark, su producción, medida mediante puñetazos o patadas, habría caído entre 50 y 60. La brecha estaba clara. Está bien, señor Adir. Si estás listo, pasaremos a la siguiente prueba, reflejo y velocidad general, dijo Corben. Está bien. Vamos, respondió Adir, dando su aprobación antes de dirigirse a la siguiente sala, con el equipo de investigación y Víctor detrás. Esta vez, Adir entró en una habitación aún más grande, espaciosa, bien iluminada y, a diferencia de las cámaras anteriores, no vacía. Las paredes y el suelo eran del mismo blanco estéril, construidos con material compuesto reforzado que parecía lo suficientemente duradero como para soportar impactos graves. La iluminación era brillante pero difusa, eliminando sombras y haciendo claramente visible cada estructura. El espacio parecía una carrera de obstáculos de alto nivel. Dispersas por todas partes había una variedad de construcciones de diferentes formas y tamaños, algunas bajas al suelo, otras elevadas cerca del techo. Rampas inclinadas, paredes verticales, pilares estrechos y plataformas elevadas crearon un camino laberíntico a través de la habitación. Había barras horizontales suspendidas a diferentes alturas, agarres de pared diseñados para escalar y pasarelas estrechas apenas más anchas que un pie. A pesar de su propósito utilitario, todo, desde el asidero más pequeño hasta la pendiente más alta, era del mismo blanco uniforme, mezclándose perfectamente con el entorno. El lugar le recordó a Adir las zonas tutoriales de los juegos FPS, del tipo que aparecían antes de que comenzara la acción real, enseñando a los jugadores los controles. También había, al igual que en las salas anteriores, una cámara de observación de cristal situada a mayor altura, con vistas a toda la zona. En el interior, los monitores ya estaban activos, rastreando cada centímetro del campo. Los investigadores que habían seguido a Adir hasta allí habían tomado asiento, esperando en silencio a que comenzara el espectáculo. Déjame explicarte la mecánica de la prueba actual, dijo Corben, comenzando a hablar a su lado. Esta prueba constará de 3 fases. En el primero se liberarán a la sala drones con alta maniobrabilidad y velocidad. Su número aumentará o disminuirá según su desempeño y nuestra discreción, pero siempre habrá al menos uno. Tu objetivo es evadirlos, explicó Corben y luego continuó. En la segunda fase, aunque se seguirán evitando los drones, se introducirá un elemento adicional, señaló hacia los pequeños huecos apenas visibles a lo largo de las paredes. Estos son emisores láser. A medida que corres, aparecerán láseres en tu camino y en tu entorno a intervalos regulares. Tu objetivo es esquivar tanto los drones como los láseres que aparecen repentinamente sin hacer contacto. Hizo una pausa, asegurándose de que la información se hubiera registrado, y luego siguió adelante. En la tercera y última fase, aunque seguiremos evitando los drones y los rayos láser, también dictaremos qué superficies puedes tocar. Como puedes ver, el suelo, las paredes y todas las demás superficies están diseñadas con baldosas cuadradas. Cada uno de estos azulejos también es una luz. En este momento, todos brillan de color blanco, pero una vez que ingresas a la tercera fase, algunos se volverán rojos. Tu tarea es evitar tocar cualquier mosaico iluminado en rojo.
Adir procesó toda la información, filtrándola a través de su lógica interna. Esta era esencialmente una versión de alto nivel de un juego de tag, un curso avanzado diseñado para probar reflejos, toma de decisiones rápida, estrategia en tiempo real y velocidad. Una configuración bien construida, al menos en la superficie. Por supuesto, en su vida anterior no había habido nada tan avanzado tecnológicamente. O si lo había, nunca lo había visto. Pero Adir había recorrido muchas rutas de parkour a través de tejados y edificios en las ciudades en las que una vez vivió. A veces por la emoción. A veces, para perseguir presas. Incluso había recorrido esas rutas esquivando balas policiales y evadiendo drones de seguridad más de una vez. Incluso hubo un momento en que un helicóptero lo rastreó desde arriba, un francotirador fijó su posición. Así que esta configuración no era del todo desconocida. Lo entiendo, dijo Adir, señalando que estaba listo para comenzar. Bien, respondió Corben, luego salió de la habitación y selló la puerta detrás de él, dejando a Adir solo. Unos segundos después, una voz resonó en la cámara. Ahora estoy lanzando el primer dron. Continuaré publicándolos en función de tu desempeño si determinamos que el número actual es insuficiente para evaluar adecuadamente tus habilidades. La voz se cortó y, momentos después, Adir notó una pequeña trampilla abierta en una de las paredes. De allí surgió un dron negro del tamaño de un puño cerrado, cuyo zumbido llenaba el espacio. Flotó por un breve momento, luego se fijó en Adir y comenzó a volar hacia él, no demasiado rápido, pero tampoco lento. Adir se quedó completamente quieto, esperando. El dron se acercaba cada vez más. En la cámara de observación, los investigadores y Víctor intercambiaron miradas, preguntándose por qué no había empezado a moverse todavía. Luego, en el último momento posible, Adir se movió hacia un lado y esquivó el dron con precisión. No era lo que esperaban. La mayoría de los sujetos comenzaron a correr en el momento en que se desplegó un dron, corriendo instintivamente por el recorrido. Pero el comienzo poco ortodoxo de Adir ofreció a los investigadores algo mucho más valioso, una visión de su mentalidad. Él no estaba entrando en pánico. Él no tenía prisa. Él estaba analizando. Probando el comportamiento del dron. Evaluación del nivel de amenaza. Después de evitar la primera carrera, Adir siguió cuidadosamente el movimiento del dron. Mientras retrocedía para un segundo pase, se agachó, dejándolo pasar por encima de su cabeza sin resistencia. Su maniobrabilidad era impresionante. Sin dudarlo, giró bruscamente y volvió a atacarlo para un tercer disparo. Pero los reflejos y la velocidad de Adir aún lo superaban. Esta vez saltó, dejando que el dron pasara debajo de él con facilidad. En la cámara elevada, los investigadores permanecieron sentados sin palabras. Adir no estaba tratando esto como una prueba. Era como si simplemente estuviera jugando con el dron. Estaba observando sus movimientos, evaluando su velocidad y patrones de respuesta. Envíen 4 más, dijo finalmente uno de los investigadores con un suspiro. Normalmente, lanzarían drones uno por uno y los ampliarían gradualmente para medir los límites del sujeto. Pero con Adir, ese proceso parecía innecesario. Necesitaban al menos 5 drones en juego antes de que él siquiera considerara usar el campo real. Pronto, mientras seguía esquivando el dron, un zumbido familiar llegó a los oídos de Adir, esta vez desde múltiples direcciones. No necesitaba mirar. Él ya lo sabía. 4 más fueron liberados. En total, 5 drones se acercaron a él. Aún así, Adir no entró en pánico. Ni siquiera se movió. Y luego sucedió algo que ninguno de los investigadores había previsto, algo que los dejó sin palabras. Cuando diseñaron este curso, ni siquiera se les había pasado por la cabeza la idea de que alguien intentara lo que estaba a punto de hacer. Contacto 2. Jugador impío C103. Colgar una zanahoria, bonificación, capítulo 103. Colgar una zanahoria, bonificación. Mientras esquivaba sin esfuerzo el primer dron, Adir ya estaba siguiendo a los demás, mapeando sus trayectorias a través de sus sentidos agudizados. Cuando los 5 se acercaron, equidistantes de su cuerpo y moviéndose en perfecta sincronía, hizo su movimiento. Sin previo aviso, giró la parte superior de su cuerpo y despegó del suelo, elevándose en el aire con precisión fluida.
Su cuerpo giraba en el aire, con las extremidades metidas bajo el control de un acróbata experimentado. Pasó a través del estrecho espacio entre los 5 drones, una abertura tan estrecha que parecía imposible pasar. Los drones, repentinamente privados de su objetivo, no lograron reaccionar a tiempo. Sus sistemas de parada de emergencia ni siquiera se activaron antes de chocar entre sí en pleno vuelo. Una cadena de agudas colisiones metálicas estalló cuando sus elegantes conchas negras se estrellaron entre sí, arrojando fragmentos y chispas en todas direcciones. Uno se estrelló contra el suelo, dejando una estela de humo. Otro rebotó en una pared y giró salvajemente antes de estrellarse a su lado. En cuestión de segundos, la habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el leve silbido de los circuitos encendidos. ¿Qué acabamos de ver? Uno de los investigadores preguntó, levantándose de su asiento, con los ojos muy abiertos mientras miraba la pantalla. Reproduce la repetición. Disminuya la velocidad. Quiero volver a verlo, dijo en voz alta otro investigador, con la voz entrecortada por el silencio atónito. Los demás asintieron sin decir palabra. Todo había sucedido demasiado rápido. Ninguno de ellos había comprendido plenamente lo que habían presenciado. En tiempo real, era borroso. En un momento, Adir estaba parado, aparentemente a punto de ser abrumado por 5 drones que se acercaban. Luego se produjo un violento choque, con fragmentos de metal esparcidos en todas direcciones, y Adir, tranquilo y sereno, estaba de pie en el centro de los escombros como si el caos nunca lo hubiera tocado en absoluto. Señor Adir, hubo un problema técnico, por lo que tendremos que retrasar un poco la siguiente fase. Disculpas por las molestias, resonó la voz tensa y sorprendida de Corben entre los oradores. Está bien. Tómate tu tiempo, respondió Adir con una risa divertida. En la sala de observación, todos los investigadores se habían reunido y reproducían las imágenes en cámara lenta una y otra vez. Esto es una locura. ¿Cómo puede alguien rastrear el movimiento de los drones a esa velocidad y calcular el momento perfecto para que colisionen? Ni siquiera voy a entrar en la evasión en sí. ¿Qué clase de cuerpo e instinto permiten que alguien se deslice a través de una formación de 5 drones con solo milímetros de sobra? Uno de los investigadores soltó, apenas capaz de seguir el ritmo de sus propios pensamientos. Los demás permanecieron en silencio. Nadie tenía una respuesta que tuviera sentido. Por supuesto, su sorpresa tuvo una razón clara. De Adir, Will Stack le permitió percibir y procesar el movimiento con una claridad excepcional, dominando su cuerpo con un control exacto. Emparejado con sentido, que agudizó su conciencia de su entorno y del movimiento entrante, la combinación creó algo mucho más que raro. Era una singularidad. Por primera vez, los investigadores fueron testigos de la sinergia de alto nivel entre Will y sentido, realmente podría lograrlo. Pero eso por sí solo no era suficiente. La naturaleza de sangre fría y el pensamiento analítico de Adir, perfeccionados a lo largo de años de supervivencia y violencia en su vida anterior, fueron igualmente cruciales. Ver y sentir los movimientos no fue suficiente para lograr lo que acababa de hacer. También exigía pensamiento rápido, inteligencia táctica y un nivel de experiencia en el mundo real que rayaba en lo antinatural. Todo se había unido en un momento perfecto, dando como resultado una imagen que parecía menos un evento real y más una escena creada con CGI de alto presupuesto. Mientras Adir esperaba que se reanudara la prueba, la puerta de la habitación se abrió y Corben entró con pasos rápidos. Señor Adir, gracias por su cooperación. La prueba ha concluido, dijo Corben, forzando una sonrisa educada. Adir levantó una ceja. Pensé que había más fases. En realidad había querido terminar el curso, parecía entretenido. Corben soltó una risita tensa. Señor Adir, creemos que ya hemos visto suficiente. Además, solo tenemos 15 drones. Hizo una pausa, mirando los pedazos rotos esparcidos por el suelo, y luego se corrigió. Quedan 10 drones para continuar la prueba, y no creo que eso sea suficiente para involucrarte. Sus palabras reflejaron no solo sus propios pensamientos sino el consenso de todo el equipo de investigación. Después de revisar las imágenes, todos llegaron a la misma conclusión. Este campo de entrenamiento simplemente no estaba equipado para medir a alguien como él. Así que tu puntuación final es...
Corben hizo una pausa, revisó las notas que tenía en la mano y luego lo dijo más como una pregunta que como una declaración. ¿125? Sí, de todos modos son 125. A Adir le pareció extrañamente divertido el discurso del hombre. Parecía como si simplemente estuviera lanzando números sin ningún respaldo científico real detrás de ellos. Aún así, incluso Adir quedó un poco sorprendido por el resultado. Había obtenido 125 puntos en la prueba de fuerza gracias a sus par, pero obtener la misma puntuación aquí, en una prueba de velocidad, no reflejaba su velocidad bruta. Se debió principalmente a sus reflejos y a su adaptación a nivel profesional. Si me baso en sus métricas, mi velocidad real debería estar entre 50 y 60. Calculó el número internamente, asignándose una puntuación más realista. Pero no tenía intención de decirlo en voz alta. Dejarles creer que eran 125 funcionó a su favor. Con esto incluido, tu puntuación total es... Corben dudó un momento y luego tragó antes de terminar. Es 304. Felicitaciones, señor Adir. Según los números, ahora eres oficialmente tan fuerte como un agente del STF. Habían pasado apenas unos días desde que se convirtió en mutante y comenzó a jugar el juego. Sin embargo, ya había alcanzado un nivel que normalmente requería años de entrenamiento brutal y dedicación inquebrantable. No es de extrañar que todos los que miraban se quedaran sin palabras. STF, ¿eh? Los pensamientos de Adir no podrían haber sido más diferentes a los de los investigadores. Ser tan fuerte como ellos no era suficiente. Necesitaba ser más fuerte. Después de todo, ellos eran los que habían sido aniquilados por el caníbal, un mutante de primera generación. Si Adir quería ver sangre, volver a probarla, tenía que superarlos. La fuerza por sí sola no era el objetivo. Era solo el umbral. Monstruo, ¿cómo diablos hiciste eso? Dijo Víctor con una sonrisa torcida, acercándose y golpeando el brazo de Adir. Oye, me estás lastimando el brazo, dijo Adir, alejándose. Yo. ¿De qué carajo estás hablando? Eres tú quien me está haciendo daño. Heriste mi ego, mis sentimientos. ¿Cómo puedes ser mucho más fuerte que yo? ¿Qué carajo? Víctor espetó, pero Adir pudo ver que no había ira detrás de sus palabras, solo orgullo y diversión genuinos. Él realmente era del tipo que podía ver a sus amigos elevarse por encima de él sin sentir ni una pizca de celos. Corben observó el intercambio en silencio, observando la conversación entre dos monstruos. Puede que Víctor llamara monstruo a Adir, pero lo era por derecho propio. Corben había revisado personalmente los datos de sus pruebas anteriormente y en cada una de ellas había notado que Víctor se estaba conteniendo. Él no sabía por qué. Pero una cosa estaba clara. La clasificación de poder de 135 puntos definitivamente no reflejaba las capacidades reales de Víctor. Adir también lo sabía, pero no dijo nada. Entendió bien el carácter de Víctor. A pesar de todo su comportamiento perezoso y tonto, había un gran talento enterrado debajo. A menudo parecía un idiota, actuaba como si no le importara, pero ese exterior ocultaba un potencial aterrador. Por cierto, señor Adir, según su puntuación, en breve se depositarán en su cuenta 304 puntos de mérito, dijo Corben, interrumpiendo. Y como nuevo número 1, recibirás un descuento del 50% durante una semana en todos los productos de las tiendas gubernamentales. Oh. No lo sabía, dijo Adir con un dejo de sorpresa. No se había mencionado tal beneficio en ninguna parte. Jaja, sí, es un truco nuevo que agregaron. Es como colgar una zanahoria delante de nosotros, los burros, solo para obtener mejores datos de nosotros, dijo Víctor, riéndose lo suficientemente fuerte mientras ignoraba las miradas de los investigadores cercanos. Contacto, 2. Jugador impío C104, bonificación al mérito, bonificación, capítulo 104, bonificación al mérito, bonificación. 50% de descuento, ¿eh? Adir pensó para sí mismo. Con el mérito que acababa de obtener, su total había llegado a 710 y todavía había puntos pendientes de las muestras en vivo que había enviado anteriormente. El pensamiento desencadenó una idea. De repente recordó el mercado que había visitado con Malric y comenzó a calcular si podía obtener ganancias de él.
Está bien, si el revuelo ha disminuido, me dirigiré a la sala de juegos. Necesito atrapar una chispa, dijo Víctor, estirándose antes de darse la vuelta para irse. No. Te necesito por un tiempo, dijo Adir, deteniéndolo. ¿Por qué? Víctor preguntó, claramente sorprendido. Necesito hablar con tu padre. Organiza una reunión, respondió Adir rotundamente, sin molestarse en dar explicaciones. Víctor hizo una pausa y entonces una mirada de comprensión cruzó su rostro. Está bien. Síganme, dijo, y los dos abandonaron la sala de entrenamiento, dejando atrás a los investigadores para analizar lo que quedaba del caos. Escuché que tu madre regresó sana y salva, dijo Víctor mientras caminaban por el largo pasillo. Sabía del regreso de Marielle desde hacía algún tiempo, pero sabiendo por lo que había pasado, decidió quedarse callado. No había mostrado alegría ni tristeza, solo silencio, que había pensado que era la respuesta más respetuosa. Pero ahora, después de escuchar a Adir pedir reunirse con su padre, entendió el motivo. Sí, respondió Adir por detrás. Víctor se detuvo bruscamente y lo miró a los ojos. ¿Quieres venganza? ¿Quieres luchar contra ellos? Víctor solía actuar como un tonto, pero este fue uno de esos raros momentos en los que no lo hizo. Ya había conectado los puntos y comprendió que la abrumadora demostración de poder de Adir en la sala de entrenamiento no había sido solo un espectáculo. Y conocía a su amigo. Más allá de la fría inteligencia de Adir, era intrépido, incluso imprudente. Lo suficientemente imprudente como para arrojarse frente a un hombre armado a la edad de 8 años, negociando tranquilamente con los secuestradores para liberar a Víctor. El recuerdo todavía lo perseguía. A pesar de haber estado rodeado de guardaespaldas toda su vida, Víctor había sido secuestrado a plena luz del día por un grupo bien organizado. Pasaron los días, y justo cuando empezaba a perder la esperanza de ser rescatado, un niño apareció ante él como un fantasma. Un niño que no solo lo había liberado del cautiverio sino que se había parado frente a un terrorista armado y, sin pestañear, convenció al hombre. Sin pánico. Sin miedo. Solo control silencioso. Todavía recordaba aquella conversación entre Adir y el pistolero. Fue el momento en que se dio cuenta de que Adir no era normal. Fue entonces cuando comprendió que una persona podía ser asesinada, no con un arma, sino solo con palabras. Recordó claramente cómo el hombre había comenzado a temblar después de escuchar a Adir hablar. Cómo le temblaban las manos, cómo sus ojos se llenaban de algo cercano al pánico. Y recordó cómo, poco después, ese mismo hombre les había ayudado a escapar, moviéndose como si su propia vida dependiera de ello. Ahora, esa misma comprensión regresó. Si se tratara de venganza, Adir no lo dudaría. Lo llevaría hasta el final. Víctor no tenía ninguna duda. Lo hago, dijo Adir, sin negarlo. Víctor lo miró fijamente por un largo momento y luego preguntó, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudar? Además de concertar una reunión con mi padre. Debo decir que también soy muy fuerte. Quizás no tan fuerte como tú, pero más fuerte de lo que muestra el ranking de poder. Ese 135 no cuenta la historia completa. Adir se rió entre dientes. Estaré bien. Víctor suspiró. Está bien. Preguntaré de nuevo después de atrapar un Spark. Hasta entonces, piénsalo. Era obvio por qué Adir había rechazado la oferta. Con la fuerza actual de Víctor, unirse a él en una misión así haría más daño que bien, y Víctor también lo sabía. Por eso necesitaba hacerse más fuerte. Como mínimo, tenía que conseguir un Spark con una habilidad útil. Está bien conmigo, respondió Adir, y los dos continuaron por el pasillo en silencio. Después de caminar un rato, llegaron a otro ascensor empotrado en el suelo, pero dos agentes de seguridad vestidos de traje dieron un paso adelante para bloquearles el paso. Señor Víctor, lo siento, pero el señor Bates está ocupado actualmente. No puede recibir a nadie en este momento, dijo uno de ellos. ¿Ocupad? ¿Demasiado ocupado para ver su propia carne y sangre? Víctor espetó. No era la primera vez que discutía con esta pareja. Lo siento, pero esta vez es diferente. Ya sabéis lo que está pasando últimamente, respondió con firmeza el guardia. No lo explicaron,
pero Adir pudo adivinarlo. Se trataba de que el caníbal acabara con toda la unidad de STF, y de que Marielle y otros regresaran a casa sin un brazo. Víctor actuó de inmediato. Por supuesto que lo sé. ¿Por qué crees que estoy aquí? Tengo actualizaciones importantes relacionadas con ese incidente. Necesito entregárselos a mi padre, ahora. Al ver el destello de vacilación en las caras de los guardias, presionó con más fuerza. ¿Qué? Se trata de información sensible y de alta prioridad. ¿Estás listo para asumir la responsabilidad si no le llega a tiempo? ¿O estás bloqueando deliberadamente información crítica? Los miró fijamente con una mirada aguda y acusadora. Los guardias, visiblemente desconcertados, intercambiaron una mirada nerviosa. Ambos sabían cuántos problemas podía causar Víctor cuando quería, y no tenían ninguna duda de que lo haría. Está bien, señor Víctor, puede subir. Pero por favor espere en el salón. Tu padre se encuentra actualmente en una reunión importante. Víctor sonrió. Por supuesto. No te preocupes, ahora presiona el botón. De mala gana, uno de ellos tocó los controles del ascensor y la puerta se abrió. Adir y Víctor intervinieron y comenzaron su ascenso. Una vez cerrada la puerta, un guardia miró al otro y murmuró, dejen que los de arriba se ocupen de ello. No vale la pena el esfuerzo. El otro exhaló tranquilamente y asintió. Si había algo más peligroso que un niño rico mimado, era un niño mutante rico mimado que también era hijo del ministro de Defensa de la ciudad. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Adir y Víctor entraron en un amplio salón iluminado por el sol. Las ventanas altas llenaban el espacio con luz natural limpia, proyectando reflejos largos y pálidos sobre el piso pulido. El aire del interior era fresco, acondicionado y silencioso. Esta era claramente una zona de espera para los visitantes, aunque su calma prístina parecía estar en desacuerdo con lo que permanecía debajo de ella. A un lado, varias figuras estaban sentadas en silencio, distribuidas en lujosas sillas de alta gama dispuestas en un arco ordenado. Llevaban uniformes tácticos STF, totalmente equipados desde el hombro hasta la bota. Junto a ellos descansaban largos rifles, pistolas enfundadas en la cadera y granadas encajadas en las ranuras del arnés. Ni un trozo de tela ni un engranaje estaban fuera de lugar. Nada ceremonial. Todo funcional. Cada uno de ellos llevaba la mirada endurecida de alguien que había visto innumerables batallas y, a sus ojos, el enfoque frío y distante de asesinos experimentados. Los ojos de Adir los recorrieron. Barro fresco se aferró a sus botas. Todavía quedaba polvo en los pliegues de sus chalecos. Las marcas de desgaste cubrían las empuñaduras de sus rifles y los cañones no habían sido limpiados. El olor a sudor y aceite de pistola todavía se aferraba levemente a su equipo. Acababan de regresar de una misión, y no de una de rutina. La tensión en su postura, la rigidez en sus mandíbulas, el vacío en sus ojos, contaba una historia. Uno reciente. Él conocía esa postura. Ese silencio. Ese peso detrás de los ojos. Habían perdido gente. Mientras los estudiaba, sus miradas se levantaron y se fijaron en él a cambio, aguda, profesional, deliberada. No se intercambiaron palabras. Solo instinto evaluando el instinto. Interesante, Adir pensó, ligeramente entretenido, luego miró hacia otro lado y continuó hacia adelante. Contacto, 2. Jugador impío C105. Tumas de RHYS capítulo 105. Rhys Graves. Cuando Adir y Víctor se acercaron a la puerta cerrada de la oficina, redujeron la velocidad de sus pasos. Sentada en el escritorio, justo enfrente, había una mujer de mediana edad con el pelo cuidadosamente recogido y gafas de montura fina posadas en lo bajo de la nariz. Levantó la vista brevemente, lo suficiente para registrar quién había llegado, y luego regresó al expediente frente a ella con tranquilo desinterés. Señor Víctor, no puede entrar, dijo rotundamente. Los labios de Víctor se contrajeron, pero rápidamente se recompuso y esbozó una sonrisa encantadora. Vamos, Margaret. Este es realmente importante. Ella ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. Lo siento. Nada que pueda hacer. Víctor suspiró. Si tuviera crédito por cada vez que dijiste, lo siento,
ya sería millonario. Ya lo es, señor Víctor, respondió secamente, pasando una página. Muy bien entonces, más rico. ¿Qué tal si te doy 1.000.000? Perdería mi trabajo, dijo, todavía leyendo. 2.000.000. Margaret hizo una pausa por un segundo y luego habló sin levantar los ojos. Uno ya era generoso. Víctor se inclinó hacia adelante con una sonrisa, colocando ambas manos sobre su escritorio. ¿En serio? ¿Quién está detrás de esa puerta tan importante que haces esperar al hijo del ministro de Defensa? Comandante Rhys Graves, dijo claramente. Víctor se detuvo. Su postura se enderezó ligeramente y la sonrisa se desvaneció cuando se inclinó hacia atrás y se volvió hacia Adir con una mirada tímida. Creo que esperaremos hasta que terminen. Claro, respondió Adir. Él sabía el nombre. Todos en la ciudad lo hicieron. RHYS Graves no era solo el comandante de la STF. Era una leyenda viviente. Un hombre que había surgido de las calles, sin apellido, sin conexiones, solo habilidad. Su reputación se construyó con sangre y batalla. Incluso su apellido había sido dado por el pueblo, no heredado. Graves. Hablaba de los amigos que había enterrado y de los enemigos que había dejado atrás. Había visto tanta guerra que nadie se atrevía a adivinar cuántas muertes había presenciado. Cuando Roger y Víctor se giraron para buscar un asiento, la puerta de la oficina detrás de ellos se abrió. Salió un hombre delgado, notablemente frágil en comparación con el resto del personal del STF. Su uniforme era sencillo, despojado de marcas de rango o armas visibles. Sin rifle, sin arma de mano. Solo tela y silencio. Su cabello era blanco como la nieve. Sus ojos, de color gris humo. RHYS Graves. Adir lo estudió de cerca. A pesar de ser un mutante, y no particularmente viejo, el rostro del hombre estaba revestido de pliegues profundos, no por edad, sino por costumbre. Tenía la expresión de alguien que fruncía el ceño más de lo que sonreía. No caminaba como un soldado estándar, erguido y deliberado. Más bien, se comportó con una ligera corazonada, no por edad, sino por vigilancia constante. No envejecer. Condicionado. Un hombre que nunca ha bajado la guardia el tiempo suficiente para mantenerse erguido, Adir concluyó. Su mano derecha permaneció cerca de su cintura, sin desviarse nunca. Debajo de la camisa, probablemente una espada o pistola oculta. Siempre a nuestro alcance. Siempre listo. Sus pasos no eran firmes ni constantes. Eran ligeros. Desordenado. Un paternet. No aleatorio. Desequilibrio controlado. El resultado de las artes marciales practicadas durante demasiado tiempo, algo así como Bagua Sang, tal vez. Adir señaló. Adir hizo una pausa y los ojos se estrecharon ligeramente. O boxeo borracho. Había un leve rubor alrededor de los ojos y, en el momento en que salió, un sutil rastro de alcohol flotó en el aire. Bebedor funcional. Suficiente para difuminar los bordes. No es suficiente para embotar los instintos. Apoya la teoría, Adir pensó. Por lo general, los soldados y los artistas marciales evitaban el alcohol. Ahogaba los reflejos, daba falsa confianza y coraje y, en el campo de batalla, el más mínimo lapso podía ser fatal. Adir no era diferente. Aunque el vino tinto alguna vez fue su favorito, rara vez bebía. No le gustaba perder el control. Pero en casos raros, algunas personas entrenaron sus cuerpos con alcohol. Era una técnica que había probado en su vida anterior, solo para darse cuenta de que no le convenía. Un artista marcial que realmente comprendiera su cuerpo podría calcular el límite exacto de consumo de alcohol, lo suficiente para permanecer sobrio, pero aún así suprimir las emociones y agudizar el instinto. En teoría, no se trataba solo de embotar la mente, se trataba de aislar el reflejo de la emoción, dejando que el cuerpo reaccionara más rápido y de forma más limpia. Por supuesto, en la vida pasada de Adir, esto solo seguía siendo una teoría. Nunca había conocido a un verdadero practicante de las artes de los borrachos. Pero la teoría nunca había sido refutada y él siempre la había considerado plausible. Y ahora, estaba mirando la prueba viviente.
Todas estas conclusiones se habían formado en el lapso de un solo segundo, cuando los ojos de Adir cruzaron a RHYS y luego siguieron adelante con calma. Pero estaba claro, el hombre que acababa de analizar era todo menos ordinario. RHYS debe haber sentido el peso de esa mirada. Volvió sus ojos gris humo hacia Adir y se acercó lentamente, luego preguntó: «Chico, ¿viniste aquí a matar?». Su voz cayó en la habitación como una espada. El silencio fue inmediato y con él vino un escalofrío repentino. «Este hombre es otro monstruo», pensó Adir, sonriendo débilmente mientras sus ojos escaneaban la habitación. En algún momento, el personal de la STF que había estado sentado tranquilamente hacía unos momentos lo rodeó. Metal frío ahora presionado contra su garganta, cuchillos, pistolas, rifles. Enclosure quedó levemente impresionado por su velocidad. No fue instintivo. Fue programado. Como máquinas que responden a una orden silenciosa. Oye, ¿qué está pasando?», Víctor preguntó, con la voz quebrada por el pánico. Sus manos ya estaban levantadas, como si se rindiera por instinto. Ni siquiera su padre pudo salvarlo de una amenaza como esta. RHYS lo ignoró por completo, los ojos todavía estaban fijos en los de Adir. «Perdón por el susto. Mis hijos son demasiado impacientes», dijo, incluso en tono. Ante sus palabras, los agentes del STF bajaron las armas y retrocedieron lentamente. Pero ni uno solo bajó la guardia. Cada músculo permaneció tenso, cada dedo listo. Un movimiento en falso y toda la habitación se encendería. «RHYS, ¿qué está pasando aquí?». La puerta se abrió cuando Henry Bates salió, percibiendo claramente la perturbación. «¿Víctor?». «Adir». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, entrecerrando los ojos. «¿Qué?». «Solo vinimos a hablar». «No me di cuenta de que se trataba de algún tipo de delito grave», dijo Víctor con la voz tensa y las manos todavía levantadas. «¿RHYS?». Henry presionó, captando la tensión en la postura de su viejo amigo. Conocía bien a RHYS, paranoico, siempre nervioso, pero nunca imprudente. No es el tipo de persona que provoca una escena sin motivo. Sin romper el contacto visual, RHYS respondió con calma: «Este chico. ¿Sabes quién es él?». Debajo del tenue enrojecimiento de los ojos de RHYS y el ceño fruncido permanente grabado en su rostro, había algo más: reconocimiento. Y Adir lo entendió inmediatamente. Fue el reconocimiento de un depredador por otro. El instinto de un asesino roza el de otro. Dos frecuencias compartidas chocando en silencio. «Soy Adir, señor RHYS. Uno de tus admiradores». «Un placer conocerte», dijo Adir con una sonrisa, extendiendo la mano para sacudirla antes de que alguien pudiera responder. «O eres estúpido o simplemente tienes demasiada confianza, muchacho», respondió RHYS con una sonrisa, aceptando el apretón de manos. «Creo que es el segundo». «Prefiero, confiado, gracias», dijo Adir con una risa tranquila. Durante un rato, los dos se dieron la mano y miraron fijamente, cada uno tratando de descubrir cuál de ellos había visto más sangre, hasta que Henry finalmente rompió el silencio. «Adir, quería hablar contigo». «Entra», dijo Henry. El intercambio parecía amistoso a primera vista, pero él podía sentir la tensión entre los dos y no le gustaba, así que intervino. «Sí, señor Bates. Por eso vine». «Gracias», respondió Adir, finalmente soltando la mano de RHYS y girándose hacia la oficina. Anna Reese ni los oficiales de la STF le quitaron los ojos de encima, no hasta que la puerta se cerró detrás de él y estuvo fuera de la vista. Contacto, tos. Jugador impío C106. Vigilancia aérea capítulo 106. Vigilancia aérea. La oficina era sencilla pero brillante, la luz del sol entraba a través de altas ventanas de doble panel que bordeaban las paredes. Un lado de la habitación estaba ocupado por una imponente estantería de doble ancho llena de gruesos volúmenes, con las espinas desgastadas y envejecidas. A su lado había una gran maceta de cerámica que contenía una planta delgada y sin hojas que parecía un árbol en miniatura, más escultura que flora.
En el centro de la sala había un escritorio amplio y bien organizado. «Ven, toma asiento», dijo Henry, señalando las sillas frente al escritorio antes de acomodarse en las suyas. Aunque su postura se mantuvo serena, el cansancio en sus ojos lo traicionó. Las rayas blancas en su cabello se habían extendido aún más y sus ojos color avellana, que alguna vez fueron cálidos, parecían opacos y descoloridos. Las tenues ojeras bajo sus ojos indicaban largas noches con poco o ningún sueño. «Supongo que estás aquí por tu madre, ¿verdad?», Henry preguntó con un profundo suspiro. La situación ya se había disparado mucho más allá de su control. «Antes de eso, necesito decir algo», intervino Víctor, incapaz de guardar silencio. «¿Has consultado las últimas clasificaciones de poder?». «No». «¿Qué se supone que debo ver?». Henry respondió levantando una ceja ante la repentina pregunta de su hijo. «Solo compruébalo». «Lo entenderás», dijo Víctor con una sonrisa. Mientras su padre se giraba hacia el monitor con curiosidad, Víctor tomó casualmente el teléfono de escritorio y marcó. «Hola, Margaret. Envíanos 3 cafés, 2 amargos, uno sobrecargado de azúcar». «Gracias». Henry frunció el ceño ante su hijo pero no dijo nada y se volvió para escanear los últimos datos enviados. Entonces obtuviste el primer lugar, ¿eh?», dijo con una sonrisa, mirando a Adir antes de continuar examinando los resultados. Observó la prueba de resistencia con leve sorpresa. Pero cuando surgió la evaluación de fuerza, sus ojos se abrieron. «Chico, ¿cuántas chispas has capturado hasta ahora?», preguntó, incapaz de contenerse. 4, incluido el que utilicé para mi evolución, respondió Adir con calma. «¿4?», Víctor gritó antes de que su padre pudiera reaccionar. Había asumido que solo había 3. Eso solo había sido impactante, pero 4. Mientras tanto, Henry se rió sinceramente. «Ha superado mis expectativas», dijo. Después de revisar el informe completo, se reclinó en su silla. «Parece que ahora podemos considerarte una de nuestras unidades principales». «Eso es exactamente lo que quiero», dijo Adir con una sonrisa tranquila. Luego, sin perder tiempo, expuso el verdadero motivo de su visita. «Quiero que me despliegues afuera. Voy tras el caníbal». Henry frunció el ceño. «Entiendo tu preocupación, pero eso es algo que no puedo aprobar. Al menos, todavía no». Todos los datos sobre la progresión de Adir estaban justo frente a él y, si bien eran impactantes, también preocupantes. En poco tiempo había alcanzado un poder notable y se había convertido en el activo más prometedor del equipo de investigación. Enviar a alguien como él al peligro de manera imprudente sería una pérdida para todos. Tal vez después de que se hiciera un poco más fuerte, algo que Henry estaba seguro que sucedería, podrían volver a discutir. Adir no perdió la compostura. «Tiene que ser ahora», dijo. Luego, mirando a Henry, agregó, «prometiste, que Marielle estaría a salvo allí afuera. Como si estuviera dentro de las murallas de la ciudad». Pero ella regresó sin un brazo. Y solo porque el caníbal decidió dejarla ir. El cuerpo de Henry se tensó ante las palabras. La culpa en sus ojos era imposible de ocultar. Pero Adir no se rindió. «Y para mí eso solo dice una cosa. La ciudad tampoco es segura. Lo siento, señor Bates, pero si este lugar es lo suficientemente peligroso como para dejar a mi hermana y a Marielle en constante riesgo, entonces ya no tendré que quedarme sentado jugando a este pequeño juego». Habló con claridad, sin emoción. No importaba quién era Henry Bates. Para Adir, las personas solo tenían valor mientras fueran útiles. Y si Bates no cumplía su propósito cuando más lo necesitaba, entonces su atención, y su presencia, no significaban nada. Henry y Víctor lo miraron fijamente, desconcertados. Era la primera vez que lo veían así. «No estoy enojado, solo tengo frío». Demasiado frío. Pero no les pareció extraño. Su madre acababa de regresar de un lugar donde debería haber muerto. Regresó marcada, no solo sin un brazo, sino marcada de una manera que la perseguiría por el resto de su vida. Así que era natural que Adir también hubiera cambiado. Henry dejó escapar un largo suspiro y dijo, «Sé que he perdido tu confianza,
pero créeme, incluso si te dejo ir, no hay casi nada que puedas hacer. Sí, Adir era fuerte. Sí, poseía extrañas habilidades extraídas de sus Sparks. Pero las unidades STF que el caníbal había aniquilado también habían sido fuertes. El enemigo no es alguien a quien podamos atacar y matar. Adir se reclinó en la silla, relajado y sereno. Solo dame la información. El lugar del último ataque, donde cayó la unidad STF, el último avistamiento conocido del caníbal y cualquier estimación sobre su cuartel general. No hubo ninguna vacilación en su voz. Él no estaba pidiendo ayuda, estaba exigiendo datos. No quería que lo asignaran a una misión. Él quería ir a cazar. Había pasado días trabajando para el gobierno, compartiendo todo lo que había descubierto sobre el otro mundo. Y ahora quería lo mismo a cambio. Él quería su conocimiento, lo que fuera que supieran, esperaba que se lo entregaran. A cambio, no les aportaría mérito. Él les traería la cabeza del caníbal. Señor Bates. Con o sin tu información, voy tras él. Eso no es algo que puedas detener, dijo Adir con calma y voz firme. Así que hazlo más fácil. Dame lo que necesito y a cambio te daré seguridad para tu ciudad. Traeré de vuelta la cabeza de tu terrorista. Cuando Henry lo miró a los ojos, no había ni rastro de duda. Lo que dijo Adir no parecía un plan. Sonaba como una certeza. Por un momento, Henry no sintió que estuviera hablando con un joven. Fue como hablar con RHYS, el hombre que acababa de estar en su oficina. Frío. Compuesto. Inquebrantablemente confiado. Y sobre todo, alguien cuyas palabras nunca estuvieron lejos de la realidad. Pero aún así, Adir era demasiado valioso como para arriesgarlo. Entonces Henry intentó cambiar de opinión. Está bien, pero necesito ser claro, encontrar la ubicación del caníbal no es fácil. Por eso tenemos las manos atadas. Su equipo se esconde en lo profundo del corazón de una zona de radiación. Todos los drones que hemos enviado se han estrellado antes de acercarse debido a un fallo técnico. El terreno es accidentado, expuesto a emboscadas y casi imposible de explorar desde tierra. Te rendirás incluso antes de acercarte a él. Él presentó los hechos para desanimarlo. Pero la única respuesta que obtuvo fue la sonrisa tranquila e inquebrantable de Adir. Entonces solo necesito vigilancia aérea, ¿eh? Dijo Adir y se levantó, quitándose la camisa. Victor y Henry se pusieron rígidos, inseguros de lo que estaba haciendo, hasta que comenzó el sonido. Un ruido repugnante y chirriante, como si los huesos se vieran obligados a moverse y partirse, resonó por toda la habitación. De la espalda de Adir surgieron dos estructuras óseas largas y pálidas con un estiramiento lento y antinatural. Cada uno se extendía casi 2 metros antes de ser rápidamente cubierto por capas de músculo y piel tensos, luego coronado con brillantes plumas blancas, tan puras y frías como la nieve. Adir hizo un pequeño movimiento con las alas, dejándolas reposar en su lugar antes de volverse hacia Henry con una risa tranquila. Creo que soy el hombre más adecuado en tus manos para este trabajo. No quedaba lugar para la negativa. Contacto, 2. Jugador impío C107. Riqueza flexible capítulo 107. Riqueza flexible. ¿Te apareaste con un ángel? Víctor preguntó, mirando con incredulidad las alas blancas puras. Su voz se encontraba en algún lugar entre el asombro y la confusión. Evolucioné con un pájaro, lo corrigió Adir rotundamente. Sí, evolucionó. Me expresé mal, murmuró Víctor, sonriendo. Henry estudió las alas en silencio durante unos segundos, su expresión era ilegible. Había cautela en sus ojos, pero también un destello de admiración. Finalmente, se reclinó en su silla y exhaló por la nariz. Está bien. Asignaré una unidad para escoltarte hasta el pueblo donde fue atacada tu madre. Desde allí, puedes comenzar a rastrear al caníbal y su escondite. Pero... Hizo una pausa y observó cómo Adir doblaba tranquilamente sus alas hacia su cuerpo como si fuera la cosa más natural del mundo. Tienes que entender que el equipo que estoy enviando es solo para escolta y apoyo de emergencia. No voy a arrojar a uno de mis equipos principales a la oscuridad. La decisión de Adir fue imprudente y enteramente suya.
Incluso si la persona que estaba frente a él fuera su propio hijo, Enrique no podía justificar enviar a sus mejores soldados a morir por elección de otra persona. Además, Adir no estaba vinculado a ninguna unidad. No era del tipo que recibía órdenes, y las alas en su espalda lo dejaban claro, estaba hecho para actuar solo. Si algo sale mal, retroceda y regrese. Incluso si todo lo que logras hacer es recopilar información, eso es suficiente. Podemos construir una estrategia adecuada y atacar con toda nuestra fuerza después. Eso era todo lo que Henry podía ofrecer, y todo lo que esperaba. Por supuesto, dijo Adir. Él no era del tipo que tiraba su vida a la basura tontamente. Pero no tenía intención de regresar sin sangre en sus manos. Bien. Una vez que Henry estuvo seguro de que entendía, escribió algo en su terminal y luego giró la pantalla para que Adir pudiera ver. Se mostró el perfil de un hombre que parecía tener unos 40 años. Era completamente calvo, incluidas las cejas, con ojos apagados y hundidos en algún lugar entre marrón y rojo. Su boca parecía deformada, con esquinas alargadas y labios tan delgados que eran casi invisibles. Este es el perfil que elaboramos después del último incidente, explicó Henry. No hay ninguna imagen confirmada, pero esto fue dibujado con base en informes consistentes de testigos. Debería ser bastante preciso. No tenemos registros anteriores. Es probable que sea un surgimiento reciente, alguien que surgió rápidamente a través del miedo y el poder para convertirse en un señor local. Según lo que hemos recopilado, comanda entre 80 y 100 mutantes de primera generación bien entrenados. Cada uno tiene un poder de combate estimado que oscila entre 250 y 400. Adir asintió. Su propia puntuación en la última evaluación fue 304, aunque según sus cálculos, su verdadera fuerza probablemente rondaba los 250. Lo que significaba, en el mejor de los casos, que estaba a la par del más débil de los subordinados de Caníbal. Aún así, con el uso adecuado de sus Sparks y tácticas, creía que podía derrotar a alguien en el rango de 400. Especialmente con No Maggot, una habilidad que consumía grandes cantidades de energía pero otorgaba un potencial de desventaja abrumador. En una pelea real, podría cambiar el rumbo por completo. En cuanto al propio Caníbal, continuó Henry, bajando el tono, estimamos su fuerza en alrededor de 600, tal vez incluso 700. Exhaló lentamente. Incluso para él, esas cifras eran inquietantes. Lo que sabemos con certeza es que su cuerpo es extremadamente duradero. Su piel está endurecida como el metal, lo suficientemente resistente como para soportar el impacto directo de un lanzacohetes. Según los últimos informes, su fuerza física es suficiente para atravesar el revestimiento de los vehículos blindados. No tenemos datos sólidos sobre su velocidad. Pero lo más preocupante es que todavía se está volviendo más fuerte. ¿Crees que es algo así como nuestro sistema de estadísticas? ¿Está jugando el juego? Preguntó Adir, levantando una ceja. El pensamiento ya se le había pasado por la cabeza antes, más recientemente en una conversación con Víctor. No lo sabemos. Como no teníamos información sobre él de antemano, no podemos seguir su progresión. Pero durante los últimos 3 o 4 días de conflicto con STF, los informes indican que se volvió más difícil matarlo cada día que pasaba. El primer día resultó herido por disparos de ametralladora y se retiró. Al día siguiente regresó completamente curado y esas mismas balas apenas lo arañaron. Al último día, cuando todo el equipo fue aniquilado, recibió un golpe directo de RPG y se mantuvo de pie. Henry habló en tono bajo, casi como si él mismo dudara de los informes, a pesar de que provenían de sus propias unidades. Esa es otra razón más por la que debemos matarlo lo antes posible, dijo Adir en voz baja. Su voz era firme, pero algo más oscuro se movía debajo de ella. Él conocía monstruos como este. Él había sido uno una vez. Caníbal era peligroso. No solo por su poder, sino por el motivo por el que lo utilizó. Él no estaba conquistando. Él lo estaba disfrutando. Y alguien así, si se quedara solo, no pararía hasta que el mundo sangrara. Sí, pero como dije, solo con una estrategia adecuada, respondió Henry, mirándolo fijamente. Sé que eres inteligente. Más inteligente que la mayoría. Así que no debería tener que decir esto,
pero lo haré, no seas imprudente. Su voz no era imponente. Fue algo entre una súplica y una advertencia. De todos modos, hay una unidad saliendo esta noche para verificar las consecuencias. Te unirás a ellos. Quédate por aquí. Alguien se pondrá en contacto contigo pronto, añadió Henry. Con esto terminó la conversación y Adir y Víctor se giraron para salir de la habitación. Cuando abrieron la puerta, fueron recibidos por un miembro del personal que sostenía una bandeja con 3 tazas de café. ¿Cuál es el azucarado?, preguntó Víctor, tomando su taza para beber en el camino. Adir lo ignoró y sus ojos escanearon el pasillo en busca de los oficiales de la STF. Pero ya se habían ido. Esperaba echar otro vistazo a RHYS. Había algo en su breve encuentro que había despertado su interés. Demasiadas similitudes. Demasiadas respuestas silenciosas. Mientras los dos descendían en el ascensor, Víctor tomó un sorbo de su café y casualmente invocó unos cristales morados ligeramente brillantes en su mano. Aquí. Toma estos. Para el camino. Adir dio una leve sonrisa. En la palma de Víctor había 22 cristales de nivel 1, equivalentes a 2 unidades de energía. Probablemente era todo lo que tenía. Gracias, pero no los necesito. Honestamente, probablemente los necesites más que yo, dijo con una sonrisa. ¿Cómo es que no los necesitas? Te estás dirigiendo hacia una carrera suicida, por supuesto que los necesitas. ¿O simplemente me estás menospreciando?, preguntó Víctor con las cejas levantadas. Te estoy menospreciando, dijo Adir, riéndose. Estoy bastante seguro de que esta es la primera vez que soy más rico que tú. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Adir salió sin mirar atrás. Bueno. Víctor se quedó adentro por un momento, bebiendo su café mientras lo veía alejarse. Luego envió silenciosamente los cristales de regreso a su santuario, y siguió. Por primera vez en su vida, alguien le había mostrado riqueza. Y se sintió orgulloso. Contacto, 2. Jugador impío C108, el regalo, bonificación, capítulo 108, el regalo, bonificación. Después de que Víctor le deseó suerte y se dirigió a la sala de juegos para regresar al otro mundo, Adir regresó a su habitación para finalizar sus preparativos. Escaneó su mano sobre el panel digital al lado de la puerta y entró, solo para hacer una pausa. En un rincón de la habitación se apilaban cuidadosamente varias cajas selladas. Pero Adir no esperaba ninguna entrega. Se acercó con los ojos entrecerrados. Las etiquetas confirmaron que efectivamente eran de la división. No hizo falta pensar mucho para adivinar quién los había enviado. Después de un breve silencio, abrió una de las cajas. ¿No es usted muy generoso, señor Bates? Adir murmuró con una sonrisa y vio un uniforme táctico completo cuidadosamente doblado en el interior, completo con botas reforzadas y un cinturón utilitario a juego. Este no era un problema cualquiera. Era uno de los trajes de combate STF de última generación, diseñado específicamente para unidades de operaciones especiales. La última vez que revisó la tienda, solo el traje, excluyendo los accesorios, figuraba con un mérito de 450. Y había más. Abrió una segunda caja. En el interior había un juego de cuchillos arrojadizos, casi idénticos al suyo pero más afilados y mejor equilibrados. Junto a ellas se encontraban granadas de alta calidad, variantes de humo y destello, y un escudo de combate aproximadamente del mismo tamaño que el actual, pero claramente superior tanto en material como en acabado. Estaba claro que Henry Bates no había elegido estos artículos al azar. Las selecciones reflejaron las compras anteriores de Adir, mismo estilo de cuchillo, carga de equipo similar, solo mayor calidad. El hombre había hecho su tarea. Él cavó más. Había cuerdas de fibra de carbono, carretes de alambre ultrafino y, enclavados en un estuche revestido de espuma, un rifle de francotirador. Debajo, en una caja más pequeña, se encontraban 2 pistolas idénticas, elegantes, de color negro mate, diseñadas con precisión. Son buenos juguetes, dijo Adir con una sonrisa, levantando el rifle. A primera vista, parecía una escopeta de bombeo aerodinámica, de forma simple, sin estilo innecesario.
pero el kit que lo acompañaba contaba otra historia. Dentro de la caja había accesorios modulares, un visor de gran aumento con modos de visión térmica y nocturna, un supresor, un agarre vertical ergonómico y un bípode plegable para estabilidad boca abajo. El cañón del rifle estaba reforzado para balas de alto calibre y su culata era ajustable para control de retroceso y comodidad. Cada pieza fue construida según estándares militares, con un marco liviano, acabado mate y superficies cero reflectantes. Fue hecho puramente para funcionar, diseñado para matar, no para impresionar. Adir también revisó las pistolas gemelas. Ambos eran diseños compactos y sin martillo con marcos de polímero y correderas de acero, construidos para brindar confiabilidad sobre estilo. Con recámara de 9 por 19 mm, lograron un equilibrio entre un retroceso manejable y un poder de frenado. Sus miras de hierro de perfil bajo y sus cañones roscados los hacían adecuados para trabajos en espacios reducidos, especialmente con supresores. Cada uno venía con cargadores extendidos y cajas fuertes ambidiestras, claramente configurados teniendo en mente su estilo de lucha. No eran llamativos, pero sí eficientes. Rápido de dibujar, fácil de controlar, difícil de rastrear. Exactamente lo que prefería. Adir elogió en silencio a Henry Bates una vez más. No le sorprendió que el equipo pareciera hecho a medida, después de todo, el hombre era el oficial al mando de todo el STF. Comprender y anticipar a sus soldados, las necesidades era parte de quien era. Lo único que Henry no había enviado era un juego de espadas similar al del propio Adir. Pero eso también tenía sentido. Su objetivo era preparar a Adir para las batallas en este mundo, no interferir con lo que sucedía en el otro. Incluso enviar tanto equipo ya era un gesto de buena voluntad. Otros jugadores tendrían que gastar sus propios méritos para conseguir equipo como este. Henry le había dado silenciosamente algo que la mayoría no recibiría, apoyo personal, ofrecido extraoficialmente. Luego revisó la nueva notificación en su dispositivo de muñeca. Se habían añadido otros 180 méritos de las criaturas que había entregado recientemente, lo que eleva su total a 890. No había tiempo suficiente para dedicarlo ahora. Es mejor conservarlo. Una vez que regresó al juego, pudo explorar el mercado allí y ver si algo de este mundo podía intercambiarse para obtener ganancias. Mientras hojeaba foros y tiendas en busca de algo que valiera la pena, un suave pitido salió de la puerta. Miró la pantalla digital. Un hombre con traje negro estaba afuera, alguien a quien no reconocía. Adir abrió la puerta. El hombre habló en un tono constante y profesional. Señor Adir, le espera un coche en el garaje subterráneo. Te acompañaré si estás disponible. Adir lo estudió brevemente. Mutant. No STF. Su postura, equipo y falta de presencia apuntaban a un equipo de seguridad de bajo nivel. Nada más que un corredor. Estaba aquí para entregar a Adir al equipo saliente. Solo dame unos minutos. Me prepararé, dijo Adir. Una vez que recibió un respetuoso gesto de asentimiento en respuesta, cerró la puerta y se giró hacia el equipo tendido en la cama. Con una eficiencia practicada, equipó el nuevo traje y equipo táctico. Luego me puse frente al espejo para comprobar si había huecos. El uniforme fue una clara mejora, más flexible, mejor ajuste y tan ligero que parecía una segunda piel. Se moldearon segmentos reforzados en los hombros, el pecho y la espalda para evitar interferir con el movimiento de las articulaciones. El material en sí era resistente, pero la protección provenía de placas metálicas negras incrustadas moldeadas en áreas clave. Tenía 2 pistolas enfundadas a ambos lados de la cintura, a su alcance. Granadas y cuchillos arrojadizos estaban asegurados a lo largo del cinturón, y un trozo de cuerda de fibra de carbono colgaba enrollado a su costado sin obstaculizar el movimiento. Sus espadas gemelas estaban atadas a su espalda en una configuración de tracción cruzada, igual que siempre. Sobre ellos, montado firmemente y equilibrado, descansaba el protector calefactor de color negro mate, que ofrecía protección adicional. Y el francotirador. Completamente ensamblado, con todos los accesorios instalados, estaba colgado sobre su espalda al lado del escudo. Bloqueado en su lugar mediante una correa magnética para el hombro, seguro pero listo para desplegarse en cualquier momento. Cuando se sintió listo, finalmente salió. Estoy listo,
dijo Adir. El hombre dudó un momento antes de responder. Por favor, sígueme. Esa breve pausa le contó todo a Adir. No esperaba ver a alguien con equipo STF. Es evidente que esta misión se había mantenido en secreto incluso para el personal enviado para escoltarlo. A Adir no le importó quién lo vio irse. Las personas que buscaba pertenecían a un grupo que prosperaba gracias al caos. Independientemente de si sabían o no que se avecinaba una amenaza, no parecían del tipo que hacía preparativos serios. Y si lo hicieran, mucho mejor. Solo haría las cosas más interesantes. En ese momento él era un cazador que iba a cazar. E incluso el más mínimo indicio de resistencia solo haría que el juego fuera más satisfactorio. Mientras seguía al hombre por el pasillo lleno de salas de jugadores, no había nadie alrededor para verlo. La mayoría de los jugadores probablemente estaban en la sala de juegos, completamente involucrados en el otro mundo. Por lo general, Adir era el único que salía. Su horario era constante, entrar por la mañana, salir por la tarde. Eso por sí solo había desconcertado a los investigadores. Mientras otros jugadores luchaban por encontrar un lugar seguro donde dejar sus cuerpos, Adir trató el proceso como un turno de oficina de 8-5. Dentro y fuera, limpio y sencillo. El contraste era casi absurdo. El hombre abrió el camino, seguido por Adir. Tomaron el ascensor hasta el garaje subterráneo, luego descendieron un nivel más profundo mediante un segundo ascensor, restringido al personal regular. Allí, Adir finalmente vio a su equipo. 5 personas estaban agrupadas alrededor de un Hammer negro de uso militar, reforzado con placas adicionales. Estaban charlando ociosamente, algunos con expresiones aburridas, claramente esperando que llegara. Contacto, 2. Jugador impío C109, el equipo, bonificación, capítulo 109, el equipo, bonificación. No se parecen al equipo que vi hoy. Esa fue la primera impresión de Adir. De pies a cabeza, estaban equipados con equipo STF completo, equipados con todo lo necesario para proyectar fuerza, pero carecían de la presencia que había exudado la unidad especial de RHYS. Lo más probable es que se tratara de un equipo de reconocimiento y apoyo. Eso no significaba que fueran débiles. Adir consideró las probabilidades. Si luchara contra los 5 hasta la muerte, probablemente lograría derrotar a uno, tal vez. El resto dejaría su cuerpo enfriándose sobre el hormigón. Pero eso fue en un escenario directo de 5 contra 1. Mientras Adir evaluaba en silencio al grupo y se acercaba, una mujer sentada en la capucha del Hammer saltó y dio un paso adelante. ¿Eres el chico asignado para acompañarnos?, ella preguntó. Tenía el pelo corto, de estilo casi masculino, y era unos centímetros más alta que él. Sus ojos estaban tranquilos, marrones y concentrados. La sutil autoridad en su postura lo dejó claro, ella era la capitana. Ese soy yo. Soy Adir, dijo, ofreciendo una leve sonrisa y su mano. Kara Vance. Capitán del equipo, respondió ella, estrechándole la mano sin dudarlo. Detrás de ella, un hombre rubio flacucho que observaba el intercambio hablaba con una sonrisa engreída. Dijeron que eres un mutante de tercera generación, pero a mí me pareces bastante normal. Esperaba algo con 3 cabezas y 6 brazos. El resto del equipo se rió y asintió en señal de acuerdo. Los mutantes de tercera generación no eran exactamente un secreto dentro del STF. Especialmente después de la inauguración de las nuevas instalaciones de la división, la gente había comenzado a formarse sus propias ideas sobre qué tipo de monstruos se entrenaban en su interior. Adir, por el contrario, no encajaba en la imagen. Era más bajo que el promedio. Nada en él parecía extraordinario. Tengo bastante confianza con mis 2 brazos, dijo Adir, levantándolos ligeramente con una pequeña sonrisa. Bien. Me gustas, respondió el hombre rubio, dando un paso adelante y ofreciéndole un apretón de manos. Soy Derek. Son tranquilos. Adir pensó y luego asintió. Un placer conocerte. Luego se presentó a los demás uno por uno. Importaba. Incluso si no funcionaran como una unidad compacta, se dirigían a una zona peligrosa. En lugares como ese,
Cualquier persona cercana podría terminar siendo la persona que te cuida las espaldas. El equipo, en general, estaba relajado. Nadie preguntó por su apellido y a nadie pareció molestarle el hecho de que viniera de otra división. Lo que realmente querían saber era qué lo diferenciaba, y qué tan fuerte era. Adir no les dio respuestas claras. No se le permitió hacerlo y no presionaron. Por supuesto, si hubieran sabido con qué libertad hablaba de todo con su madrastra y su hermana cada noche, sus reacciones podrían haber sido diferentes. Después de las presentaciones, Kara convocó al grupo para una breve sesión informativa. Después de las breves presentaciones y la pequeña charla, el capitán Kara reunió al equipo para una breve sesión informativa antes de partir. Explicó que el tiempo estimado de viaje hasta el lugar objetivo era de unas 6 horas. El asentamiento en sí era pequeño, con una población de entre 400 y 450 habitantes. Describió el objetivo principal. Luego se volvió hacia Adir. Nuestra misión, según lo asignado por el comando, es asegurar su llegada a la zona objetivo. Una vez que estés allí, continuarás solo. Confirma que lo entiendes. Sí, respondió Adir con calma. En caso de emergencia mientras operas solo, utilice la baliza de socorro ubicada aquí, dijo Kara, señalando el pequeño dispositivo incrustado justo debajo del cuello de su uniforme. Al recibir la señal, evaluaremos la situación. Si las condiciones son aceptables para la intervención, intervendremos. Nuestro único objetivo será extraerte. Sin compromiso cercano. Sin combate. ¿Entendido? Sí, lo hago, respondió. Kara hizo una pausa, solo por un segundo. Algo incierto parpadeó detrás de sus ojos antes de continuar. Si localizas la base terrorista, neutralizas a los hostiles y eliminas al líder, nombre en código caníbal, debes enviar la misma señal de socorro. Verificaremos los datos, evaluaremos el área y nos mudaremos si es posible brindar apoyo. Ella se detuvo de nuevo. Esta parte de la sesión informativa provino del alto mando. Se le pidió que lo dijera. Pero incluso mientras repetía las palabras, su rostro delataba dudas. El resto del equipo la miró y claramente escuchó esto por primera vez. Ninguno de ellos podía creerlo. Una persona, entrando sola, derrotó al mismo grupo que había aniquilado 2 unidades completas del STF, junto con su líder, Caníbal. Después de unos segundos de silencio, Kara respiró lentamente y terminó la sesión informativa. ¿Me copias? Adir sonrió débilmente. Calmo. Detached. Lo hago. Entonces estaremos listos para desplegarnos. Muévete, ordenó Kara. Todos subieron al vehículo, siendo Adir el último en subir. Derek se sentó detrás del volante, Kara tomó el asiento del pasajero y Adir se acomodó en la parte trasera. El resto del equipo ya estaba en su lugar, esperando en silencio o entablando una conversación tranquila. Cuando abandonaron el edificio de la división y se dirigieron hacia la frontera de la ciudad, la atmósfera seguía siendo ligera. El equipo conversó casualmente, sin mostrar ninguna tensión visible. Adir respondió algunas preguntas cuando se le pidió, pero sobre todo mantuvo su atención fuera de la ventana. La ciudad pasaba entre rayas grises, edificios, calles, sombras. El sol del mediodía iluminó el paisaje de hormigón con un brillo casi artificial, haciéndolo sentir escenificado en lugar de vivo. Finalmente llegaron al muro perimetral. Tenía unos 5 o 6 metros de altura y era una estructura fortificada construida con capas de hormigón armado, acero recuperado y escombros compactados. No parecía elegante, pero no era necesario. Cada parte fue diseñada para funcionar, gruesa, pesada y diseñada para sostenerse. Daba la impresión de algo hecho para detener todo lo que venía del exterior, no con precisión, sino con abrumadora masa y permanencia. En la puerta había otra unidad de seguridad, visiblemente compuesta por mutantes como el STF, aunque vestían los uniformes más oscuros de una división interna más pequeña centrada en el control interno más que en el combate. Al reconocer el vehículo, los guardias abrieron la puerta sin cuestionarlo. A medida que el vehículo pasaba y salía oficialmente de los límites de la ciudad, la atmósfera cambió instantáneamente. Toda charla trivial se detuvo. La cabaña se volvió tranquila y pesada. Adir lo notó inmediatamente.
Las expresiones relajadas desaparecieron y fueron reemplazadas por un silencio tranquilo y concentrado. Todos estaban alerta. Marcó el límite entre rutina y riesgo. Él no cambió. Él no lo necesitaba. Su estado natural ya era de observación. Aunque había visto innumerables fotografías y transmisiones con drones del mundo exterior durante las clases universitarias y en la red, esta era la primera vez que realmente había estado fuera de la ciudad, al menos desde que lo encontraron cuando era un bebé. Así que él observó. Más allá de la suave línea de la carretera asfaltada agrietada, todo era polvo y ruinas. Sin vegetación. Sin movimiento. La tierra se extendía en todas direcciones como un cementerio del viejo mundo. Los edificios derrumbados yacían medio tragados por la tierra. Vehículos oxidados, fusionados en esqueletos metálicos, permanecían congelados a lo largo de antiguas carreteras. El aire en sí se sentía fino y quemado, teñido ligeramente de amarillo por los contaminantes persistentes. No había pájaros. Sin viento. Solo quietud. Era un mundo quemado hasta los huesos y dejado pudrirse en silencio. Ante las consecuencias de tal catástrofe, Adir no pudo evitar reírse. En su viejo mundo, la gente lo había juzgado como un monstruo. Lo condenaron por el daño que causó y lo condenaron a muerte en nombre de la protección de la sociedad. Pero al mirar esto, el mundo que habían dejado atrás, no pudo evitar preguntarse. Si era un monstruo, ¿cuáles fueron los que construyeron esta ruina? Contacto, 2. Jugador impío C110. Comienza la casa, bonificación, capítulo 110. Comienza la casa, bonificación. El sol brillante casi había perdido su fuerza. Sus rayos finales, atrapados detrás de espesas nubes, proyectan una luz moribunda sobre una tierra enterrada durante mucho tiempo en la muerte. En medio del paisaje desolado, una sola señal de movimiento atravesó el silencio, un gran Hammer militar rugiendo por el camino irregular, con su motor gruñendo como una bestia mientras partía el viento y el polvo por igual. Llegaremos al destino en aproximadamente 30 minutos, anunció Derek tenso desde el asiento del conductor. Llevaban más de 5 horas en la carretera sin incidentes. Sin obstáculos, sin interrupciones. Simplemente avance hacia el lugar donde habían caído muchos de sus camaradas. Pronto alcanzarían lo que quedaba de ello. Mientras el resto de la unidad de 5 personas hacía los preparativos finales y reprimía sus pensamientos, Adir no mostró ningún cambio. Como un cazador que esperaba que comenzara la temporada, simplemente estaba conservando su concentración. Los minutos transcurrieron en silencio hasta que empezaron a aparecer tejados en el horizonte. Cuando la vista se aclaró, Adir estudió la escena que tenía delante. Estaba lejos de ser un asentamiento pequeño. La zona habitable era pequeña, sí, pero se encontraba sobre las ruinas de lo que una vez había sido una ciudad vasta e imponente. Los edificios que una vez habían llegado hacia las nubes ahora yacían aplanados, con sus marcos retorcidos y enterrados bajo capas de piedra rota y ceniza. No quedó nada más que fragmentos, cimientos destrozados y siluetas irregulares que apenas sobresalían del suelo. En su lugar, grupos de refugios improvisados estaban esparcidos entre los escombros. Fueron construidos con metal recuperado, láminas de plástico y losas de hormigón recuperadas. Crudo, desigual y remendado de todo lo que se pueda encontrar, pero lo suficientemente estable como para evitar que el viento y el frío te maten durante la noche. Solo lo suficiente para sobrevivir. A medida que el Hammer se acercaba, el área parecía vacía. Pero una vez que el motor resonó entre las ruinas, comenzaron a surgir ojos curiosos. Detrás de las ventanas rotas aparecieron rostros remendados con cualquier material que se pudiera encontrar. El vehículo giró hacia una calle llena de polvo, rodando lentamente entre los edificios. Desde detrás de grietas, agujeros y cristales rotos, la gente observaba. Adir escaneó las caras. Muchos mostraron signos visibles de deformación genética, probablemente el resultado de una mutación inestable. Los que tenían un aspecto más humano eran casi todos ancianos. Y en cada par de ojos vio lo mismo, incertidumbre y miedo. Hemos llegado al objetivo, informó Derek, rompiendo el silencio. El Hammer disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Más adelante, varios vehículos estaban estacionados en una formación suelta, claramente parte de un convoy anterior.
Algunos quedaron completamente destrozados, las ventanas destrozadas y faltaban puertas y neumáticos, como si algo salvaje los hubiera destrozado. Otros estaban en mejor forma pero aún así estaban abandonados. Despojado. Vacío. Desde el asiento delantero, Kara se giró y se dirigió a Adir. Esta fue la primera unidad enviada. Estaban transportando personal de la Fundación Ala Ángel cuando comenzó el ataque. Luego centró su atención en el equipo y dio el siguiente conjunto de órdenes. Desmontamos aquí y comenzamos el barrido. Observa el sitio. Documenta todo. Si encuentra algo, evidencia, fragmentos de tecnología, patrones de movimiento, infórmelo. Si es necesario, estás autorizado a hablar con los lugareños. No te involucres. Evite la confrontación directa. Mantenga comunicaciones constantes. Si siente que algo anda mal, retroceda y espere instrucciones. ¿Entendido? Sí, capitán, respondió todo el equipo, incluido Adir, al unísono. Bien. Ahora muévete, ordenó Kara. Todos salieron del vehículo con precaución y entraron en la zona silenciosa y medio muerta. Según los últimos informes, el grupo terrorista se había retirado tras el enfrentamiento. No se había confirmado ninguna actividad reciente y la zona había sido marcada como segura. Pero en una región gobernada por el caos, la seguridad siempre fue temporal. Todos permanecieron en alerta máxima. El grupo se acercó primero al convoy abandonado y devastado. Sé que los mutantes de primera generación son fuertes, pero esto, dijo una mujer rubia con cola de caballo, atónita mientras documentaba los restos con una cámara de uso militar. Los vehículos parecían como si hubieran sido destrozados por alguna bestia. Los marcos de metal estaban retorcidos y rotos como papel, como si los hubieran desgarrado con las manos desnudas. Escuché que este chico caníbal es especial. Y sus secuaces también. ¿Es esto algún tipo de nueva mutación? Derek agregó mientras inspeccionaba los restos, mirando brevemente a Adir mientras hablaba. Después de todo, Adir era considerado un nuevo tipo de mutante. Debieron haber usado algún tipo de arma, ¿verdad? ¿Quizás explosivos a presión? Otro miembro ofreció una evaluación profesional. Mientras los demás realizaban su trabajo profesionalmente, Adir permaneció en silencio y concentrado. Cada detalle que le llamaba la atención, cada olor transportado por el aire, cada movimiento del polvo contra su piel, cada uno le hablaba. Gracias a su altura, sentido, inmediatamente, la escena comenzó a reconstruirse en su mente. Los vehículos destrozados se enderezaron. El vidrio roto volvió a su lugar. Puertas reformadas. Los agujeros de bala desaparecieron. Los motores zumbaban con potencia latente. Las siluetas de los pasajeros desaparecidos regresaron, caras borrosas, pero su lenguaje corporal inconfundible. Respiración. Esperando. El convoy se movió de nuevo. Adir ya no estaba de pie después del incidente. Estuvo dentro del momento, segundos antes de que todo se desmoronara. 16 atacantes, dijo, escaneando la zona con los ojos entrecerrados. Sin armas. Sin equipo. Solo cuerpos y fuerza bruta. El equipo dejó lo que estaban haciendo y lo miró. ¿Qué? Derek preguntó, con una ceja levantada. Adir no respondió. Su mente todavía estaba observando cómo se desarrollaba la emboscada. 4 figuras, mutantes, salieron a la carretera delante del convoy. Sus rasgos eran indistintos, pero su masa y postura eran claras. Obligaron a los vehículos a detenerse. Segundos después, 12 más emergieron de los escombros por ambos lados, convergiendo con precisión coordinada. El primer ataque fue aquí, dijo Adir, señalando el Hammer más dañado. Un objeto pesado destrozó el parabrisas. Hizo una pausa y luego se corrigió. No. Solo un puño. Un puñetazo rompió el cristal y sacó al conductor. ¿Estás diciendo que alguien rompió un cristal balístico con un solo puñetazo? Uno de los miembros del equipo preguntó, incapaz de ocultar su incredulidad. Romper dicho vidrio reforzado era teóricamente posible, para un mutante como los agentes de STF, pero se necesitarían docenas de golpes.
Lo que estaba describiendo sonaba como un mito. Adir no reaccionó a la duda. Él simplemente continuó. El que lanzó el primer ataque fue el más fuerte entre ellos, dijo, dando un paso adelante hasta que se paró sobre las manchas de sangre seca en el suelo. Recibió 7, no, 8, 9 balas en el pecho y el cuello. Y se mantuvo de pie. Adir frunció el ceño. Incluso para él, ese detalle destacó. El rostro borroso en su mente comenzó a agudizarse. Durante el primer compromiso, Caníbal estuvo aquí. Él mismo dirigió el ataque. Su voz era tranquila y fría, pero esta vez su rostro no estaba en blanco. Él estaba sonriendo. En su mente, Caníbal estaba de pie frente a él, sonriendo, con los ojos cerrados, provocándolo. Se había realizado el primer contacto. No directo. Pero fue suficiente. Mientras el grupo lo observaba, preguntándose en silencio si había perdido la cabeza, Adir se volvió hacia el capitán Kara. Me separaré del equipo aquí. Recorreré la zona, hablaré con algunos lugareños y luego avanzaré hacia el objetivo, dijo, entregando la breve actualización con tranquila claridad. Kara hizo una breve pausa y luego asintió levemente. Entendido. Has recibido las órdenes y conoces los procedimientos. Buena suerte, respondió ella, con voz firme y profesional. Los demás no dijeron nada, pero sus ojos lo siguieron. Miradas tranquilas, guiños sutiles, una despedida silenciosa. Observaron cómo su figura se desvanecía lentamente en las ruinas. La misión que había asumido rayaba en lo imposible. Nadie lo dijo en voz alta, pero el pensamiento permaneció en todas las mentes. Esta podría ser la última vez que lo vieron. No lo sabían entonces, pero nunca habían estado más equivocados. Contacto 2.